puedas estar pasando. Así que les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos del 3 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo del 3 al 7. Y dice la palabra de Dios: había en la entrada de la puerta 4 hombres. ¿Cómo eran ellos? Leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, ¿qué sucederá con nosotros? Viviremos. Y si no, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyere el estruendo de carros, ruido de caballos, y que venía un gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando todas sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos ante un pasaje impresionante, para la vez que tiene muchísimas lecciones que enseñarnos a nuestras vidas. Por eso yo quiero hablarles un poquitico de cómo convertir nuestras pesadillas en sueños. Estos 4 hombres estaban viviendo la peor pesadilla que haya podido vivir la humanidad en el planeta Tierra. ¿Por qué, pastor? Porque en el sitio que estaba viviendo la ciudad de Samaria, porque recordemos, el reino se había dividido en el reino del norte y el reino del sur, capital Samaria, capital Judea en Jerusalén. En este momento estaba sitiada Samaria. ¿Y qué sucedía? El enemigo había sitiado la ciudad, pero en medio de ese sitio se reúnen allí, según las costumbres y las leyes, y le dicen a estos leprosos: ustedes tienen que abandonar la ciudad. ¿Y por qué? Porque estaban inmundos, eran leprosos. Y allí comenzó la pesadilla de estos 4 hombres. Y estos 4 hombres vivían a la orilla del muro. Y al vivir a la orilla del muro, ¿de qué vivían estas personas? Estas personas vivían de la limosna, de las ofrendas, de la misericordia, del pedacito de pan que le podían tirar por el muro. Pero de repente la crisis comienza a arreciar. Ustedes están viendo que este es un país generoso, ¿sí o no? Usted va el lunes a una iglesia y le dan comida, va el martes a la otra y le dan comida, y va el miércoles, va el jueves, va el viernes. Tiene el WIC para las madres que no tienen, que tienen bajos recursos, tiene muchísimos programas. Pero cuando la situación comienza a arreciar, créame, hermano, que no hay nada para nadie. Y estos leprosos que vivían allí a la orilla del muro comienzan a vivir una situación paupérrima, porque no solamente están enfermos, se les está cayendo una oreja, se les está cayendo un ojo, se les está cayendo parte de la carne, sino que la gente que le podía tender una mano, los que podían meterse la mano en el bolsillo y decir: te doy $1, no tenían comida ni para ellos. Porque si usted lee el contexto en el capítulo bíblico, se va a dar cuenta que dentro de la ciudad de Samaria valía carísimo el estiércol de paloma.
por la quijada de un burro, daban lo que fuese. Entonces, si adentro la cosa estaba mala, ¿cómo estaría para estos leprosos en el otro lado del muro? No había manera que esta gente terminara bien. Si adentro la cosa estaba mala, afuera estaba peor. Pero pastor, ¿cuán mala estaba la situación dentro de los muros? Mira, las madres planificaban: hoy nos vamos a comer a tu hijo y mañana nos comemos al tuyo. Yo te doy el mío, tú me das el tuyo. Léalo en la historia bíblica. Ahora, si así estaba la situación adentro, donde estaba la gente generosa, que de vez en cuando dejaba caer un pedacito de pan, un pedacito de comida, ¿cómo estaría la situación para estos 4 leprosos? Por eso cuando leía la experiencia bíblica decía: para estos 4 hombres el mundo se estaba cayendo en pedazos. Para ellos no había esperanza. Para ellos todavía terminado. Para ellos todavía acabado. Estaban pasando por una situación nunca antes vista. Y de repente se ven sin nada que hacer en una encrucijada. A grandes rasgos, querido hermano, si entraban a la ciudad de Samaria, de donde los habían expulsado, iban a morir de hambre. Si decidían ir hacia donde estaban los enemigos de ellos, ¿qué les iba a pasar? Los iban a matar. Leprosos. Tenían la enfermedad llamada el dedo de Dios. Estaban pasando por una enfermedad porque en la mentalidad de donde ellos venían, Dios los estaba castigando. ¿Te imaginas? Esa gente estaban quebrados financieramente, emocionalmente, en el ámbito espiritual estaban quebrados también. En otras palabras, para ellos no había más opción. Pero qué bueno es saber que en medio de los momentos difíciles en nuestras vidas es donde más Dios se mueve. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ellos dicen: bueno, 2 más 2 son 4. Ahora la hija mía está aprendiendo matemáticas y, hermanos, créanme que eso es terrible. Todos los días quiere: papá, ¿cuánto es cuánto por cuánto? Es impresionante aquello. Pero en las matemáticas, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Y ellos dijeron: si vamos a Samaria, aunque lleguemos y peleemos nuestro caso que nos expulsaron, morimos. Si nos movemos hacia adelante, vamos a morir también. Pero bueno, quizás si los sirios nos dan algo de misericordia, viviremos. Y entonces, según dice mi historia bíblica, que ellos deciden comenzar a caminar, y cuando llegan a aquel lugar, sucede algo impresionante. Los sirios no estaban. Los estaba esperando un festín tremendo. Ellos, al estar comiendo allí, dicen: no estamos haciendo bien. Regresan a informarle al pueblo. Y el rey dice: no, no les creo. Y finalmente el pueblo de Dios pudo ver la victoria. Pero lo impresionante de esta historia es que yo quiero compartir contigo en esta hora por lo menos 7 lecciones que aprendemos de estos 4 hombres. Y en especial quiero mostrarte en este mensaje por qué es necesario que nosotros convirtamos nuestras pesadillas en sueños. Lección número 1. Nunca es bueno volver atrás. Querida iglesia que me estás escuchando, no es bueno volver atrás. Ellos tenían todas las naves quemadas. Y es bueno cuando usted no tiene opción de regresar atrás. Pero en el plano espiritual hablando, nosotros tenemos que entender que cuando tú retrocedes al mundo, al final vas a terminar tomando la peor decisión de tu vida. Y hay mucha gente que en medio de su crisis
toma la nefasta decisión de volver atrás. Ahora, en el mundo secular, ¿te imaginas volver atrás? ¿Te imaginas retroceder atrás cuando en la humanidad no existían los teléfonos celulares? ¿Te imaginas? Ahora usted está preocupado por su esposa, por su esposo. Levanta el teléfono y ¿qué sucede? No, mi amor, estoy aquí y estoy llegando. ¿Te imaginas volver atrás cuando no había transporte de tren o de barco? ¿Sería bueno volver atrás? No, porque hoy usted se monta en un avión y llega al destino que usted quiere ir. ¿Te imaginas volver atrás cuando por no tener un antibiótico usted moría? ¿Te imaginas? No tiene ningún sentido, pastor. No es bueno volver atrás. ¿Te imaginas volver atrás cuando en las civilizaciones no había ningún tipo de reglas, de ética? De hecho, mire, con todas las organizaciones gubernamentales, internacionales, la ONU, y mire lo que está pasando en el Medio y Cercano Oriente. ¿Te imaginas en aquellos tiempos cuando sitiaban una ciudad como en este contexto y no había prensa, no había nada? Nadie podía informar lo que estaba pasando, la gente no se frenaban. En otras palabras, hermanos, no es bueno volver atrás. Y en el caso de esta historia, vemos que no era bueno volver atrás. ¿Por qué, pastor? Porque Dios tenía la bendición de estos leprosos más adelante. En otras palabras, como cristiano, tú vas a recibir ataques del diablo. El diablo te va a atacar para que tú regreses atrás. Pero mantente caminando hacia adelante, porque adelante en Cristo está la bendición. ¿Te imaginas volver atrás a esos tiempos donde decidías entre fumarte un cigarro o mantener a tu familia? ¿Te imaginas volver atrás en ese tiempo donde tenías 3 hogares que mantener porque no le eras fiel a tu esposa, pero Dios te transformó y hoy al serle fiel a Dios eres fiel a tu esposa? ¿Te imaginas volver atrás cuando ibas a la cantina y tomabas alcohol tras alcohol? Yo recuerdo un hermano que siempre me decía: pastor, yo para atrás no vuelvo. Y yo le decía: ¿por qué, hermano? Pastor, porque mi vicio era jugar en el casino. Y explícame, hermano, ¿qué es eso, pastor? Hubo una vez que me gané $40,000. Otra vez que me gané $30,000. Pero, pastor, hipotequé mi casa, saqué préstamos sobre mi casa, dejé sin casa a mi familia por el vicio, pastor. Pero un día Dios me alcanzó. Y Dios me ha prosperado grandemente al estar en sus caminos. Así que yo paso por un casino y miro para el otro lado. Y si veo que está en amarilla, acelero. Pero yo no vuelvo atrás. Yo sigo hacia adelante con Cristo Jesús. Y estos leprosos dijeron: atrás no hay nada. Vamos adelante. Querido hermano, atrás en el mundo no hay nada. Sigamos hacia adelante. Aunque el diablo nos haya puesto tropiezos, no seamos como los israelitas que dijeron: levantemos un capitán y regresemos a Egipto. No, más bien digamos: no importa la dificultad que esté pasando, mi capitán se llama Cristo Jesús y voy hacia adelante, hacia la Canaán, hasta Jerusalén, hasta el reino de los cielos. Número 2, mientras hay movimiento, hay esperanza. Ellos dijeron: si nos quedamos aquí, nos morimos. Así que nosotros nos vamos a mover, porque en el movimiento hay ¿qué cosa? Esperanza. ¿A usted no le ha pasado? Yo no sé, a mí me pasa a veces que estoy en el retozo con mis hijas y me doy aquí en esta partecita de aquí adelante. Por lo general, si usted es una persona normal, ¿qué hace usted? Déjame acostarme a dormir hasta ver que se me pase el dolor. No, usted lo que hace es comenzar a caminar para adelante. No sé qué tiene eso, no sé cuál será el sentido,
pero usted por lo general sigue, ¿qué cosa? Moviéndose. ¿Cuántos se han dado un golpe en el dedo chiquito del pie? ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Qué es lo que hace usted? Ay, me di en el pie, déjame sentarme aquí a que se me pase. No, usted comienza a caminar y a arrastrar el pie como diciendo, hasta que se me pase. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que mientras usted se mueva, mientras usted se esté moviendo, hay esperanza. Malo es cuando usted se para y dice, el diablo me venció, no lo voy a poder lograr, aquí me quedo. La enfermedad me venció, la crisis me venció. Querido hermano, mientras usted se mueva, hay esperanza. Es como el que se está ahogando. ¿Cuándo el que se está ahogando se ahoga? Cuando deja de luchar. Los otros días estábamos ahí en la piscina de la casa y estamos, ya Sofía nada, parece un pescado, pero Van ya ahora está aprendiendo. Y en una de esas se me pone aquí, pero yo pienso que tiene el salvavidas puesto y vengo y me sumerjo abajo. Becky está en el jacuzzi, sale brincando por arriba y yo sentía Angie, pero yo ni sabía lo que estaba pasando. El caso es que dice Becky, no se tragó ni un buchito de agua, porque ella bajaba, le daba los brazos, subía, cogía aire y volvía a bajar de nuevo hasta que nosotros llegamos. Porque querido hermano, usted se ahoga cuando usted deja de luchar, cuando usted deja de darle a los brazos. Y hablando en el punto espiritual, usted se ahoga cuando usted dice, ya no va a suceder, no va a pasar nada, mejor me quedo aquí sentado. Dice la Biblia que el perezoso dice, allá afuera está el león, mejor me quedo durmiendo. Usted salga y se enfrenta al león que es el diablo, y en el nombre de Jesús usted va a vencer. Querido hermano, luche. Pastor, es que yo no sé nadar. Mire hermano, si usted se cae y no sabe nadar, usted empieza a pataletear, y cuando el tiburón lo vea dándole a los brazos así disparejo, por lástima lo deja y no se lo come. Pero luche, no deje nunca de luchar. ¿Qué le hubiera pasado a Pedro si aquel día cuando estaba en la orilla lavando las redes y Jesucristo se le apareció y le dijo, Pedro, boga mar adentro y tira la red a la derecha? Y Pedro hubiese dicho, Jesús, no tiene sentido. ¿Para qué voy a seguir luchando? ¿Para qué voy a seguir invirtiendo tiempo, energía, esfuerzo? En otras palabras, ¿para qué me voy a mover? Sin embargo, Pedro creyó en Dios y con una noche tremenda de pesca, porque si es malo pescar, porque para mí es malo. Los amigos míos me dicen, vámonos de pesca, y ya yo sé que eso es salir de la casa a las 4 de la mañana. Más malo es levantarte a las 4 y no pescar nada. Pero dice mi Biblia que Pedro había estado pescando, ¿qué tiempo? Y mira, amado, ¿cuántas veces usted está pasando por una crisis y la gente viene con la frase, sigue creyéndole a Dios que todo va a estar bien? Y en tu crisis tú dices, bueno, eso Él lo dice porque no está pasando por lo que yo estoy pasando. Pero amado, síguele creyendo a Dios. Porque dice la historia bíblica que la red fue lanzada a la derecha y las bendiciones del cielo vinieron. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te mueves en el Señor en fe, hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Y a veces no tiene sentido, pero usted siga caminando, sígase moviendo. Si los leprosos hubiesen quedado, habrían perecido. Número 3, y sumamente importante, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, las crisis nos unen. Estos leprosos, quizás uno era de Judea, el otro de Samaria, uno era de acá,
otro era de allá, pero cuando llega la crisis, cuando llega la tragedia, cuando no hay nada que hacer, llega la unidad. Mira, amado, estos 4 leprosos, ¿por qué podrían discutir? Porque uno le arañó el carro al otro en un parqueo. ¿Por qué podrían discutir ellos? Sean sinceros conmigo. Más bien podían sentir lástima el uno del otro. Y cuando llega la crisis, cuando llega el caos, hay unidad. Uno de los matrimonios que yo estaba atendiendo en estos días, en una de las iglesias que no es del distrito, sino fuera, el esposo había entrado en dinero fuerte económicamente hablando y estaba ya empezando a buscarse otras mujeres. Cuando de repente uno de sus hijos cae con la enfermedad del cáncer. Y el esposo me llama y me dice: pastor, estoy más unido a mi esposa que nunca. Nada me importa, solamente que Dios le devuelva la salud a mi hijo. Porque cuando llega el caos, cuando llega la crisis, nos unimos. ¿Ustedes recuerdan nuestra iglesia cuando llegó el COVID-19? ¿Ustedes la recuerdan? Habían discusiones de a qué hora tenemos que empezar el culto, terminarlo. ¿Usted recuerda una discusión en ese tiempo así? Había discusión si pintar la iglesia o no pintarla. Yo recuerdo a Francisco y a Barchira repartiéndole comida a los hermanos y a la comunidad. Yo recuerdo hermanos de iglesia, Osvaldito y los demás en grupo visitando las casas de los enfermos. Yo recuerdo que nos unimos como nunca antes. Automáticamente se acaba el COVID, comienzan las discusiones, comienzan los conflictos. Y muchas veces Dios permite el caos y la crisis en nuestras vidas para que nos unamos en el nombre de Cristo Jesús. Yo recuerdo que en ese tiempo no había problema que si tú eras liberal o conservador. Esos problemas se acabaron. Era como cuando los cristianos estaban siendo perseguidos. En ese tiempo no había problema de discusión de doctrina en la iglesia. Pero automáticamente que llega la paz, entonces comienzan los conflictos. ¿Usted recuerda cuando el COVID-19 hubiese alguna guerra? Haga memoria. Fronteras cerradas, todo el mundo cuidándose, nadie sabía qué estaba pasando, nadie quería conquistar territorio, nada, todo tranquilo. Querida iglesia, seamos unidos aunque no haya caos. Debemos respetarnos los unos a los otros. Usted con su criterio, yo con el mío. Pero pongamos por encima siempre lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? La mayoría de los caos nos unen. Pero pastor, ¿por qué es así? No debía ser así, pero es así. Pero querido hermano, seamos una iglesia donde siempre estemos unidos. No vengamos a criticarnos los unos a los otros, vengamos a amarnos, a soportarnos, a tolerarnos y a preocuparnos los unos por los otros. Por lo general, el que viene a la iglesia a criticar, y yo sé que aquí en nuestra iglesia boca ratón no pasa, es porque viene con una expectativa demasiado alta. Entonces, como viene con una expectativa demasiado alta, comienza a criticar. Pero si tú entiendes que la iglesia es un hospital, ¿cuántos entienden que estamos en un hospital? Donde todos tenemos la enfermedad de la lepra del pecado y estamos al mismo nivel. Unos están ya saliendo del hospital, otros están en terapia intensiva y debemos tener misericordia los unos de los otros. Vamos a ser personas más unidas. Pero si tú vienes a la iglesia pensando que todo el mundo tiene que ser perfecto como tú eres perfecto, ahí te vas a dar banquete criticando. Número 4, nunca vas a saber cuán fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Yo recuerdo una vez que a mí me estaba persiguiendo un perro.
y me he saltado un clase de muros que después de decir, ¿cómo yo me brinqué esto? Querido hermano, antes de Goliat, ¿quién era David? Un tocador de guitarra y cantor de salmos. ¿Quién iba a ver a David allá al desierto? Las ovejas que cuando él terminaba de recitar un salmo decían, mu. Bueno, esos, ¿qué animal es ese? No sé. Ve. No sé, ese animal de dónde salió. Es que yo soy de la capital, perdón. Pero el hecho es que a David nadie lo conocía. Nadie sabía quién era él. David, no, un pastor allá de ovejas que toca una guitarra y canta unos salmos. Ajá. Pero David un día estaba frente a la peor amenaza del pueblo de Israel. Había un gigante llamado Goliat que era o la vida o qué cosa, o la muerte. Todo el pueblo iba a pasar a ser esclavo. Sin embargo, lo peor de la situación de ese momento sacó el guerrero interno que tenía David. Hay personas que cuando llega lo peor empiezan a llorar. ¿Y por qué Dios? ¿Y si yo he sido fiel? Querido hermano de la iglesia de Boca, saque ese guerrero, saque ese hombre interno de fe y lucha en el nombre de Cristo Jesús. Número 5, el haber perdido no quiere decir que es tu final. Si usted analiza la vida de estos leprosos, hasta ese momento todo había sido pérdida, 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 pérdida y más pérdida. Y si tú analizas tu vida, hay momentos donde la racha es pérdida, pérdida, pérdida y más pérdida. Pero que tú hayas perdido no quiere decir que ese sea tu final. Los leprosos habían perdido su familia, habrían perdido su trabajo, habían perdido la salud. Usted que conoce el final de la historia, ¿ese era el final de la vida de los leprosos? Pastor, pero imagínese lo que yo estoy pasando, querido hermano. Este no es tu final. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hay equipos de básquet o de fútbol que están en las diferentes ligas y nunca han ganado ni una final ni una semifinal. Pero los equipos siguen, ¿qué cosa? Compitiendo. Porque ellos dicen, un día lo vamos a lograr. Y usted escucha la noticia, 42 años después, los Chicago Bulls logran un triunfo. Pero estuvieron 42 años, ¿qué cosa? Perdiendo, perdiendo, perdiendo y perdiendo. A usted no le ha pasado, por ejemplo, yo soy fanático de los Miami Heat. Y a veces ganan y a veces pierden. Y hace rato que no ganan un campeonato. Pero yo tengo la esperanza que un día van a ganar de nuevo. Y yo estoy esperanzado en que eso va a suceder. De hecho, a veces estoy viendo el partido y lo que me impresiona del deporte es que está 100-4. Pero los deportistas siguen, ¿qué cosa? Compitiendo. Y usted dice, ¿por qué siguen compitiendo? Porque ellos quieren seguir jugando, quieren seguir en el juego, quieren seguir hacia adelante. ¿Sabes qué cosa te quiero decir, hermano? No te salgas del juego, sigue peleando, sigue batallando, sigue luchando, que un día ganarás en el nombre de Cristo Jesús. Porque que hayas perdido hasta ahora no quiere decir que siempre vayas a perder. En algún momento lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Número 6, fe es avanzar sin conocer todos los detalles del plan. Y es importante esto. ¿Cómo yo defino la fe? La fe es estar en un edificio en Cuba y de repente se va la electricidad. Quizás los demás no entiendan esa ilustración,
Pero en mi país usted puede estar bañándose, durmiendo, caminando en un restaurante y de repente la electricidad se va. Y usted está bajando la escalera de un edificio. ¿Qué hace usted? Aquí debe haber un escalón, pero no lo veo. Doy un paso, doy el otro, porque usted confía que el arquitecto que hizo el edificio lo hizo bien. Así mismo pasa con la fe. La fe es avanzar sin conocer todos los detalles del plan. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios te está haciendo caminar, pero tú no estás viendo hacia adelante, pero usted confía en que Dios es el arquitecto perfecto, que tiene un plan, aunque tú no sepas los detalles. ¿Y por qué Dios no me muestra todos los detalles del plan? Número uno, para que tú tengas fe. Número dos, porque los planes de Dios sobre tu vida son tan, pero tan buenos, que si te los cuenta a ti, se daña el plan, papá. Se daña. Entonces Dios dice, déjame esconderle el plan a este, porque si yo se lo cuento, me lo daña. Por eso fe es avanzar sin conocer todos los detalles del plan. Cuando los leprosos salen caminando, ¿tenían todos los detalles del plan? Ellos dicen, bueno, vamos para allá. Quizás nos reciban, quizás no. Quizás muramos, quizás no. Pero vamos a caminar para allá. Y nosotros tenemos que entender que Dios no nos revela todo con respecto al plan de nuestras vidas. Hermanos, ¿saben algo? En la vida del cristiano se valen los quizás. Los quizás se valen. Tú tienes que entender esto, que Dios no te va a mostrar todos los detalles, todas las estrategias. Él no te va a dar toda la luz del plan. Tú sabes que hay gente que quiere tenerlo todo fríamente calculado. ¿Usted conoce ese tipo de gente? Yo tengo un amigo que si va de viaje, él hasta donde va a parar a tomar agua, él lo pone en la agenda. Pero hermano, todo en la vida no se puede calcular. ¿Cómo que no, pastor? Sí, mire, sabe, hay algo que usted nunca va a poder calcular y es el matrimonio, ¿sí o no? Cásese para que usted vea. Él va diciendo, me voy a casar porque todas las noches va a haber noche buena. Ese es el hombre. Piensa que todos los días va a ser fiesta. Y la mujer se casa diciendo, me voy a casar porque él me va a amar, va a ser tierno toda la vida. Y usted lo calculó todo. No le importó lo demás. Se casó. Y cuando se casa en el primer mes se da cuenta que ni lo uno ni lo otro. En otras palabras, no todo usted lo puede calcular. Hay quizás, usted tiene que aprender a avanzar por fe, aunque no vea el fin desde el principio. Número 7 y final. El cielo se mueve si tú te mueves. ¿Cómo, pastor? Sí, escúchame. Dios te llama a la salvación, a que salgas del pecado, a que te levantes del banco. Aquí debajo hay un bautisterio si usted está visitando. Aquí usted se puede bautizar. Dios te llama, pero tú tienes que decidir dar el primer paso hacia Dios. Y si tú das ese paso, Dios hace el resto para la gloria de Dios. El cielo se va a mover si usted decide moverse para la honra y la gloria de Dios. Cuando en la historia ellos deciden comenzar a caminar, esos pasos insignificantes de 4 leprosos se convirtieron en un ruido de un ejército para el enemigo. Y Dios les dio la victoria. Pero tú dirás, bueno, pastor, ¿y por qué usted me predica todo esto? Y escucha que esto es importante en el mensaje. Yo te predico todo esto porque dice el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 8 y 9.
Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias entrando en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron, fueron, escondieron. Versículo 9, importante. Y se dijeron el uno al otro, no hacemos bien hoy. Hoy es un día de buenas nuevas y nosotros estamos aquí callados. ¿Por qué yo tengo que convertir mis pesadillas en sueños de Dios? Porque hay mucha gente que depende de mí para cumplir sus sueños. Había todo un pueblo esperando allá que los sueños de estos 4 leprosos se cumplieran. Y querida iglesia, si tú por fe cumples los sueños de Dios en tu vida, mucha gente alcanzará bendición a través de ti. Y no te estoy diciendo que te vuelvas orgulloso ni jactancioso. Por mí la gente alcanzaron. No, te estoy diciendo que mientras más victorias existan dentro del pueblo de Dios, más personas van a ser inspiradas en ser victoriosas por fe. Y al final, por la fe, llegaremos al reino de los cielos. Yo recuerdo que yo viví una pesadilla en mi país, Cuba. Y un día tuve el sueño de salir por un futuro mejor. Y recuerdo que le dije a mi mamá, a mi hermana, a mi familia sentados en la sala de la casa, yo me doy cuenta que las familias que prosperan en este país es la familia que aunque sea tienen una gente en los Estados Unidos. Así que yo me voy a ir y después los voy a traer. Mi pesadilla la convertí en mi sueño. Llegué a este país solo. La primera semana dormí completamente en la puerta de un banco. No tenía dónde ir, pero Dios me fue bendiciendo. Y hoy mi papá, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, toda mi familia está aquí. Porque tú puedes convertir tu pesadilla en sueño. Eso es en el lado humano. Imagínate en la vida espiritual. Si tú hoy dices, yo voy a soñar que mi iglesia de Boca se llene. Yo voy a hablarle el evangelio a los pobres, a los necesitados, aún a los millonarios que tienen dificultades. Y la gente ve que tú por fe estás trayendo hermanos a la iglesia y dicen, por la fe de William, de Caridad, de Misael, yo me voy a inspirar y voy a lograr también lo mismo. Hermanos, tendríamos 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Querida iglesia de Boca, convirtamos nuestras pesadillas en sueños maravillosos de parte de Dios y obtendremos la victoria. ¿Cuántos quieren soñar de parte de Dios? Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque todos en algún punto de la vida estamos viviendo alguna pesadilla. Y una pesadilla de la cual queremos salir, pero no sabemos cómo salir. Permite que la experiencia de estos leprosos nos pueda inspirar a que no nos quedemos solo en una pesadilla, sino que aprendamos a soñar los sueños de Dios. Permite, Dios, que por fe sigamos caminando, sigamos avanzando, que pongamos nuestras vidas en tus manos y que podamos lograr cosas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo pongo a tu iglesia en tus manos, también a los que están viendo la programación a través de las redes sociales, para que ellos puedan creerle a Dios, puedan creer en un Dios que pueda hacer lo imposible posible para su gloria y su honra. Despídenos de este lugar con tu bendición y con la convicción de que todo lo podemos en Cristo Jesús. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.